Al amanecer del 15 de junio, 1944, cientos de embarcaciones de desembarco americanas se acercaban a las costas del sur de Saipán. Los hombres a bordo habían sido informados, armados y apretujados hombro con hombro en botes de acero. Adelante había un tramo de arena que los japoneses convirtieron en un campo de matanza. La isla había sido bombardeada incesantemente por días. En alta mar habían golpeado las defensas costeras, y los aviones de los portaaviones habían ametrallado búnkeres y puestos de mando. Desde arriba, Saipán podría haber parecido ya sometida, pero aquellos que pronto pisarían la isla sabían que no era así. Los defensores no solo estaban atrincherados, estaban decididos a luchar hasta el último hombre. Saipán era más que solo otra isla. Su captura pondría a los bombarderos estadounidenses al alcance directo de las islas principales de Japón por primera vez en la guerra. Fue parte de un empuje estadounidense a través del Pacífico Central, destinado a poner a Japón de rodillas. Para los japoneses, perder Saipán sería más que una simple derrota. Señalaría la vulnerabilidad del imperio mismo. Durante las próximas 3 semanas, la lucha sería implacable. Redes de cuevas, matorrales de jungla, crestas fortificadas, cada una se convertiría en escenarios de combate cuerpo a cuerpo. Para las tropas japonesas, la rendición no era una opción, y para muchos civiles atrapados en medio, las consecuencias serían trágicas. Fue una batalla que reclamaría decenas de miles de vidas, derribaría un gobierno en Tokio y en sus últimas horas vería una de las mayores cargas suicidas de la guerra, un último acto de desafío de un enemigo llevado al límite. En este episodio, exploraremos cómo se desarrolló la batalla de Saipán, desde la planificación y los desembarcos hasta la desesperada defensa final. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En diciembre de 1941, la guerra cayó estrepitosamente sobre Pearl Harbor, cambiando el curso de la historia para siempre. Los pilotos japoneses, volando desde 6 portaaviones, descendieron con una eficiencia aterradora. Destruyeron más de 180 aviones, hundieron o dañaron 8 acorazados y mataron a más de 2.400 militares y civiles estadounidenses. Al día siguiente, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra, arrastrando a los Estados Unidos a un conflicto luchado en todo el mundo, con teatros de guerra centrados tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Enfrentar el dilema. Debía enfocarse en Europa, donde la máquina bélica de Hitler estaba desatada, o comprometerse a liberar el Pacífico del dominio japonés. Bajo la doctrina de Europa primero, los aliados apuntaban a derrotar a Alemania antes de volcar toda su fuerza hacia Japón. Pero en la práctica, el teatro del Pacífico también se estaba acelerando con una ferocidad brutal. Esto resultó en la estrategia conocida como salto de isla en isla. En vez de atacar cada puesto japonés, las fuerzas estadounidenses evitarían las islas fuertemente fortificadas, prefiriendo posiciones más débiles, saltando de isla en isla por el Pacífico para llegar a Japón más eficientemente. Fue un plan nacido de la necesidad, la logística y la urgente necesidad de limitar las bajas, aunque esta estrategia enseñaría varias lecciones sangrientas. En Guadalcanal, desde enero de 1943, los marines y soldados estadounidenses lucharon para mantener y eventualmente repeler a las tropas japonesas atrincheradas, siendo este asalto tan difícil que tomó 7 meses de combate aéreo, marítimo y terrestre para asegurar la isla. Luego vino Tarawa en noviembre de 1943, un pequeño atolón donde casi 6.400 vidas americanas, japonesas y coreanas se perdieron en solo 3 días. Tarawa enseñó una verdad brutal. Los defensores, incluso en pequeñas islas, podrían imponer un alto costo. A principios de 1944, el próximo objetivo estaba mucho más adentro en el Pacífico, con las islas Marshall, de Kwajalein y Eniwetok cayendo de enero a febrero, abriendo un camino más al oeste. Desde allí, solo quedaban las Marianas, un archipiélago que representaba una puerta de entrada a Japón mismo. La captura de Saipán, Tinian y Guam acercaría a los bombarderos pesados estadounidenses, en particular el nuevo B-29 Superfortaleza, a 1.500 millas de Tokio, permitiendo una campaña de bombardeo estratégico que la tierra firme japonesa nunca había enfrentado antes. Lo que hizo este momento especialmente dramático fue el tiempo en sí. El 6 de junio,
de 1944, solo 9 días antes del asalto a Saipan, las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía, los desembarcos del día D. Finalmente, el segundo frente se abrió en Europa. Mientras tanto, en el Pacífico, ya estaba en marcha otro colosal asalto anfibio. Un planificador estadounidense de la época supuestamente observó, cita, era como luchar en 2 guerras a la vez. Pero entonces estábamos haciendo exactamente eso. Fin de la cita. El enfoque en Saipan reveló cuán global e interconectado se había vuelto este concurso. Una guerra de barcos y soldados, estrategia y sacrificio, tácticas y tecnología. A pesar de toda la planificación e impulso, pocos imaginaron lo que la batalla de Saipan desataría. Una batalla de fuego y muerte, en tierra, en el mar y en los cielos de arriba. A principios de 1944, los aliados habían fijado firmemente sus miras en las Islas Marianas, y ninguna más crucial que Saipan. El plan, con nombre en clave Operación Forager, era simple en ambición, pero monumental en alcance. Tomar Saipan, Tinian y Guam, construir aeródromos para las nuevas superfortalezas B-29, dando a los Estados Unidos alcance de Tokio, Nagasaki y Hiroshima, y golpear en el corazón de Japón. El almirante de flota Chester Nimitz emitió las órdenes finales en marzo, y días después el almirante Raymond Spruance, comandante de la Quinta Flota, comenzó a reunir la mayor armada que el Pacífico había visto jamás. Spruance reunió a casi 600 buques de guerra. Desde poderosos acorazados hasta ágiles destructores, estuvo acompañado por 15 portaaviones de flota y cientos de buques de escolta. Los cielos estaban dominados por la Fuerza de Tarea 58, con F-6F Hellcats y Scout Bomber, 2C Helldivers preparándose para el apoyo aéreo cercano. En las cubiertas debajo de ellos, el teniente general Holland Howlin Matt Smith comandaba el 5º Cuerpo Anfibio, movilizando a más de 127,000 Marines y soldados. La 2ª y 4ª Divisiones de Marines, apoyadas por la 27ª División de Infantería del Ejército en Reserva. La escala de equipo era sin precedentes. 150 tanques, la mayoría de ellos Shermans, algunos equipados con lanzallamas, cientos de embarcaciones de desembarco y meses de raciones, municiones y combustible, todo ello acumulado y ensayado para un tiempo preciso. Holland Smith, un firme defensor del riguroso entrenamiento y planificación anfibia, vio llegado su momento. Famosamente había insistido en una coordinación perfecta entre las fuerzas de mar, tierra y aire. Enfrentándolos estaba una resuelta, aunque superada en número, guarnición japonesa, bajo el teniente general Yoshitsugu Saito, apoyado por el vicealmirante Chuichi Nagumo. Aproximadamente 31,600 soldados, incluyendo 6,000 personal de la Marina, estaban manejando las defensas de la isla. Durante los meses anteriores, los hombres de Saito habían tallado cuevas en las crestas volcánicas, construido búnkeres de concreto, camuflado fosos de armas y excavado profundamente en el interior rocoso. Su objetivo era claro: atraer a los estadounidenses hacia el interior, obligarlos a un combate de cueva a cueva y desangrarlos. En los días previos al inicio de los desembarcos, los planificadores navales y aéreos debatieron cuánto poder de fuego lanzar a la isla. Se fijaron horarios de bombardeo por 2 días. Los acorazados dispararían a larga distancia, los portaaviones lanzarían ataques aéreos y los destructores sondearían sus defensas. Pero mientras una inmensa cantidad de bombas y artillería caían sobre la isla, surgieron preguntas sobre su efectividad. Como señaló el historiador Robert A. Rosenthal, cita, se dispararon 12,000 toneladas de armamento naval, pero hicieron poco para suavizar los búnkeres japoneses para cuando los Marines desembarcaron. Fin de la cita. Las cuevas y búnkeres, ocultos bajo el dosel y la roca, estaban diseñados para resistir este tipo de bombardeo. Sin embargo, el bombardeo también serviría para otro propósito: sembrar el caos y destruir las comunicaciones. A medida que se acercaba la invasión, la Armada exhibía su poder. Los portaaviones lanzaban oleadas de Hellcats, mientras los cruceros y destructores ensayaban misiones de fuego. Mientras tanto, el mando japonés endurecía su resolución. Las noticias de Tokio pedían unidad y sacrificio.
El almirante Nagumo había endurecido a sus hombres con frases que hacían eco de la desafiante postura del almirante Togo en Tsushima. Cita: "El destino del imperio descansa en esta única batalla". Fin de la cita. Saito ordenó a sus oficiales no permitir que los estadounidenses formen una cabeza de playa. Todos los civiles debían estar preparados para resistir, o peor aún, para seguirlos en la muerte. Para los estadounidenses no se omitió detalle alguno. A bordo del barco se estudiaron las cartas de desembarco, se practicó en playas réplica y se calcularon las tablas de mareas. Cada factor se ponderó con una precisión diseñada para reducir la confusión en la mañana del 15 de junio. Spruance ofreció una nota final sobre la intención. Los planes eran detallados, pero el hombre en el lugar debe actuar por su propia iniciativa si las condiciones cambian. Para ambos bandos, el ambiente era tenso mientras se preparaba el escenario para la batalla en Saipan. Las decisiones tomadas en una colina, cueva o mar determinarían el control de la isla y si serviría como plataforma para los bombarderos de América o simplemente otro sangriento campo de batalla en el Pacífico. La mañana del 15 de junio de 1944 comenzó en oscuridad y tensión. A medida que el horizonte se iluminaba, casi 600 barcos se agolpaban en la costa oeste de Saipán. El almirante Richmond Kelly Turner, conocido como Terrible Turner por su estricta disciplina y enfoque inquebrantable, fue el comandante general de las fuerzas anfibias durante la Operación Marianas, habiendo orquestado previamente desembarcos en Guadalcanal y Tarawa. Fue bajo su mando que se lanzó el asalto a Saipán, con la orden: desembarque la fuerza de desembarco. A las 08:40 cientos de vehículos de desembarco con orugas, LUPTs, y barcos Higgins avanzaron velozmente, atravesando los arrecifes de coral en una muestra brutal e impresionante. A bordo de las embarcaciones, 8.000 marines de las segundas y cuartas divisiones, junto con la 27ª División de Infantería, se alistaron para el impacto. Los proyectiles surcaban el cielo mientras el fuego naval y los aviones de los portaaviones preparaban una mortal bienvenida. Momentos después, la artillería y ametralladoras japonesas estallaron desde búnkeres y casamatas ocultas en la cima de los acantilados. Daly, un marín del 25º Regimiento, recordó bajarse de su vehículo anfibio de desembarco en una pesadilla de coral y sangre. Cita: "Cuerpos yaciendo en posiciones desgarradoras y grotescas. El olor acre de los explosivos potentes". Fin de la cita. Para media mañana, unas 20.000 tropas estadounidenses habían desembarcado, avanzando tierra adentro más allá del borde de coral bajo intenso fuego enemigo, con balas de francotirador y explosiones de mortero a su alrededor. El capitán Sudfin fue uno de los oficiales navales responsables de coordinar las embarcaciones de desembarco y el suministro logístico durante el asalto. Desafió a la muerte corriendo de un lado a otro hacia las playas para desembarcar tropas, municiones, agua, comida y suministros médicos. Navegó su barco Higgins por el caos, sorteando arrecifes afilados y evadiendo disparos de francotiradores mientras se cubría con la placa de acero del barco. Al mismo tiempo, los ingenieros estadounidenses luchaban por mantener el flujo de hombres y material, improvisando banderas para guiar a los barcos a través de los canales ocultos en el borde del arrecife. A lo largo de la costa occidental, apodada Playa Amarilla, Playa Verde y Playa Roja, los desembarcos fueron un mosaico de heroísmo y horror. En la Playa Amarilla, los tanques lanzallamas, vehículo lanzallamas anfibio, encabezaron el asalto, atrayendo el fuego enemigo para que la infantería pudiera seguir con relativa seguridad. Los francotiradores estadounidenses, desde las crestas de coral, apuntaban a los árboles pantanosos más allá de las playas, vislumbrando lo que les aguardaba. A las 9 de la mañana, los aliados controlaban la cabeza de playa, pero a un costo. Casi 2.000 bajas estadounidenses se habían producido, pero las ganancias eran innegables. Los tanques y tripulaciones de artillería combatieron por los pasajes del arrecife para establecer el perímetro requerido para avances futuros. En las playas de Tanapag y Scarlet, esa misma mañana, los desembarcos tenues habían retenido elementos de la guarnición de Saito, a pesar de que los japoneses se dieron cuenta rápidamente de que eran señuelos. Esta diversión rindió dividendos, permitiendo a las fuerzas estadounidenses consolidar su punto de apoyo, con menos enfrentamientos directos durante esas primeras horas críticas.
Una vez aseguradas las cabezas de playa, el apoyo aéreo, naval y de artillería se enfocó en objetivos terrestres. Los Hellcats y Helldivers, basados en portaaviones, ametrallaron los búnkeres conocidos, mientras que los acorazados abrieron fuego en las crestas que dominan las playas, especialmente la colina 500 en la base del monte Topachau. Pero los defensores japoneses eran maestros del camuflaje. Muchos búnkeres permanecieron intactos, matando o hiriendo a las tropas horas después de que el bombardeo había cesado. Mientras caía la noche, los barcos de desembarco seguían su lúgubre viaje de ida y vuelta amparados por la oscuridad. El capitán Sutphin describió la rutina del turno de noche como infernal. El sueño profundo era desconocido mientras los botes Higgins se defendían, estando alerta de los botes suicidas y los nadadores japoneses. A pesar del cansancio y el miedo, 20.000 tropas estadounidenses permanecieron en tierra al anochecer. Holland Smith recopilaba informes en el puesto de mando. Playa asegurada, pero resistencia más fuerte de lo previsto. La inteligencia indicó que Saito había desplazado a sus defensores hacia el interior, negándose a disputar las playas y eligiendo terrenos donde el ocultamiento y los sistemas de cuevas favorecerían a sus hombres al final de la noche. Los aliados mantenían un punto de apoyo vital pero tenue, y a medida que se acercaba el amanecer, los batallones se atrincheraban, los ingenieros preparaban zonas de desembarco y las unidades de artillería se preparaban para avanzar. Se había preparado el escenario. En los días siguientes, cada pulgada de la isla tendría que ser peleada, y el triunfo silencioso del desembarco daría paso a una lucha encarnizada en la selva y las cuevas escondidas dentro. La lucha por Saipan no descansó después de los primeros desembarcos de la mañana. El 16 de junio, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el interior desde las playas, los japoneses lanzaron un poderoso contraataque nocturno contra las divisiones de marines sexta y cuarta. Largas columnas de infantería y tanques avanzaron por la carretera costera en Garapan, intentando romper las líneas de avance americanas antes de que pudieran atrincherarse. A las 00:20, los marines de la sexta división en el flanco izquierdo sufrieron un feroz asalto. La infantería enemiga, apoyada por tanques y guiada por llamadas de corneta y banderas alzadas, avanzó estruendosamente, iluminada bajo las bengalas de estrella. Sin embargo, el ataque fracasó decisivamente, con cañones navales de 5 pulgadas en destructores y ametralladoras basadas en la costa cortando a los japoneses. Al amanecer, casi 700 soldados japoneses yacían muertos al norte de sus líneas. Esa misma noche, la cuarta división de marines, firmemente atrincherada al sur, resistió ataques de sondeo y bombardeos de artillería. El fuego naval y 3 batallones de obuses de 105 milímetros repelieron cada embestida japonesa. El resultado fueron fuerzas japonesas atónitas, poco que mostrar por su esfuerzo, y una cabeza de playa estadounidense reforzada. Hasta el 17, el enfoque se agudizó en el aeródromo de Aslito. 4 tanques Sherman M4 del 4º batallón de tanques encabezaron el avance, solo para ser detenidos por el fuego japonés. El sargento de artillería Robert Howard McHardt fue parte de esta acción. Quedó aislado de las otras unidades de su pelotón cuando su tanque fue inutilizado por el fuego enemigo. McHardt continuó resueltamente, utilizando todas las armas del tanque contra el enemigo hasta que la intensidad del fuego hostil le hizo ordenar a su tripulación que saliera por la escotilla de escape. McHardt se quedó atrás, usando sus últimas granadas para cubrir la retirada de su tripulación. Herido, McHardt desmanteló una ametralladora del tanque y solo disparó contra los japoneses que se acercaban. Más tarde se encontraría su cuerpo en el campo de batalla, junto a 16 soldados japoneses caídos. Robert McCarr fue galardonado póstumamente con la Medalla de Honor el 10 de abril de 1945. Al anochecer, con la llegada de la 27ª División de Infantería del Ejército y órdenes de reserva del teniente general Howlin Matt Smith, los marines y soldados rodearon el aeródromo, pero detuvieron su avance hasta el amanecer. Luego llegó el 18 de junio, cuando hasta 50.000 tropas estadounidenses aseguraron Aslito, renombrado como Campo Islay, y comenzaron a convertirlo en una base aérea avanzada. Ese mismo día, los planificadores navales sabían que se avecinaba un encuentro decisivo en el mar. La flota de la Operación Eigo japonesa, bajo el vicealmirante Hisaburo Osawa, se dirigía hacia las Marianas en un último intento por repeler la invasión.
Mientras las fuerzas estadounidenses se consolidaban en tierra, se desarrollaría un enfrentamiento en el aire y en alta mar que decidiría el control de los cielos y quizás de la isla de Saipan misma. Mientras se libraba la batalla en Saipan, otra confrontación se gestaba en alta mar. La Marina Imperial japonesa estaba preparando un golpe decisivo que llevaría a la batalla entre portaaviones más grande de la historia. En el mar, el vicealmirante Yisaburo Osawa reunió a la flota de portaaviones restante de Japón, incluyendo los barcos Taiho, Shokaku e Hiyo, respaldados por pantallas de cruceros y destructores. Su misión era interceptar a la fuerza de Tarea 58 y detener el avance americano antes de que su aeródromo recién capturado pudiera ser utilizado para apoyar las operaciones. A través de la radio, el almirante Raymond Spruance y el vicealmirante Mark Meecher estaban preparando su propia respuesta, un contraataque aéreo sin precedentes. El 19 de junio, bajo la dirección de Spruance, la Fuerza de Tarea 58 lanzó ola tras ola de F-6F Hellcats Scout Bomber, 2C Helldivers y TBM Avengers desde los portaaviones de la flota, Enterprise, Essex y Lexington, entre otros. En total, alrededor de 1.300 aviones de portaaviones se enfrentaron a los aproximadamente 430 aviones de Japón, lanzados en 4 olas sucesivas. El Hellcat fue revolucionario. Impulsado por un motor Pratt Whitney R2 1800 de 2.000 caballos de fuerza, blindado y equipado con 6 ametralladoras de calibre 50 para aviones. Su velocidad máxima de 380 millas por hora y un techo de 37.300 pies eclipsaban al envejecido Mitsubishi A6M0 utilizado por los japoneses. Con un diseño robusto y endurecido para portaaviones y una formación de pilotos de primer nivel, el Hellcat se atribuyó el 75% de las victorias del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos, logrando una proporción de bajas de 19-1. Los aviadores japoneses volaban en su mayoría el A6M0, un ágil caza de largo alcance del periodo de guerra temprano, pero su ligera armadura y la falta de radar los dejaban vulnerables. Sus reemplazos solían ser pilotos novatos ansiosos por combatir tras un año de desgaste. Cuando la primera ola de aviones japoneses entró en rango, los Hellcats equipados con radar de los Estados Unidos ya estaban en el aire. Mitchell recordó famosamente, cita, «Era como una cacería de pavos, fin de la cita». Al final del día, las tripulaciones americanas afirmaron haber derribado aproximadamente 380 aviones enemigos, mientras que las pérdidas de los Estados Unidos solo ascendieron a 123 aeronaves, con menos de 2 docenas siendo Hellcats perdidos en combate. Mientras tanto, los portaaviones japoneses estaban en apuros. Taiho, buque insignia de la primera fuerza de ataque móvil, fue mortalmente dañado y luego se hundió, con el portaaviones Shokaku también hundiéndose en el combate. Crucialmente, la reserva de aviadores experimentados de Japón, especialmente 22 de los 35 comandantes de escuadrón, había perecido. El decisivo contragolpe planeado por Osawa había fracasado antes de comenzar. De vuelta en Saipan, los comandantes terrestres estadounidenses Smith, Holland y Turner se volvieron cada vez más confiados. El apoyo de fuego naval y la cobertura aérea mantuvieron a raya la intercepción japonesa. Los transportes estadounidenses continuaron descargando miles de hombres y toneladas de suministros, incluso mientras los cielos del Pacífico estallaban en disparos y llamas. El segundo día, el 20 de junio, vio más salidas aéreas japonesas, nuevamente repelidas con pérdidas mínimas. Para la noche, Tokio ordenó una retirada. La flota de Osawa se desvinculó y se retiró hacia el norte. Con la amenaza naval destrozada y las playas firmemente en manos americanas, el enfoque se desplazó hacia el interior. Lo que siguió fue una lucha brutal, metro a metro, cresta tras cresta, a través de algunos de los terrenos más implacables y la resistencia más tenaz que los Marines y las tropas del ejército habían encontrado hasta ahora. La espina montañosa de la isla corre como una columna vertebral irregular por su centro, dominada por las alturas volcánicas del monte Topachou, que se eleva más de 1.500 pies. Desde esta posición, los japoneses podían observar casi la mitad sur de Saipan, por lo que tenía que ser tomada.
El 22 de junio, la segunda y cuarta divisiones de marines estadounidenses, apoyadas por la 27ª División de Infantería, lanzaron un asalto combinado. La subida era empinada y el suelo suelto con polvo volcánico, entre altos campos de caña, afilados como navajas y francotiradores japoneses que se habían incrustado entre las rocas y las grietas. Cada paso hacia arriba estaba bajo fuego. Un líder de pelotón escribió: era la misma vieja historia. La compañía perdería a 1 o 2 hombres por campo. Los francotiradores japoneses se atrincheraron tan hondo que era imposible ubicarlos antes de que abrieran fuego. El monte Topachou se convirtió en el punto focal de la campaña, con la inteligencia estadounidense estimando que unos 15.000 defensores japoneses mantenían posiciones atrincheradas. El 25 de junio, los marines comenzaron el ascenso, apoyados por un bombardeo coordinado de obuses de 155 mm, fuego naval, cazabombarderos P-47, que ahora volaban desde Aslito, y lanzallamas montados en tanques conocidos como Satans. Para el 30 de junio, las fuerzas estadounidenses habían tomado el monte Topachou, privando a los japoneses de su principal punto de observación. La cumbre ofrecía una vista panorámica de la isla devastada. Un amargo premio ganado a un terrible costo. Luego, empujando hacia el norte, los estadounidenses entraron en Garapán, la capital de Saipán, y los pueblos cercanos. El combate de casa en casa fue brutal. Los defensores japoneses habían fortificado escuelas, iglesias e incluso hospitales, convirtiendo toda la ciudad en una trampa mortal. Los civiles atrapados en el fuego cruzado huyeron hacia el norte desesperadamente. Muchos habían sido informados por la propaganda japonesa sobre la naturaleza sanguinaria y salvaje de los combatientes estadounidenses, que todo lo que les esperaba era la muerte, la tortura y la violación. Algunos se escondieron en cuevas rezando para ser perdonados, mientras que otros, dominados por el miedo, huyeron hacia los acantilados de arriba, el campo de Murphy Point, ahora conocido como el acantilado del suicidio, donde se lanzaron al vacío. Temían más ser capturados por los estadounidenses que a la muerte misma. Pero en contradicción con la propaganda japonesa, surgieron algunos momentos de humanidad de la lucha, como el rescate de un niño japonés herido por una patrulla de Marines, una imagen capturada por el fotógrafo de Life, Peter Stackpole. Otro fotógrafo de Life, Eugene Smith, notó la compasión mostrada por los soldados estadounidenses. Cita a los soldados que habían perdido a tantos camaradas debido a las mismas cuevas, ahora los agasajaban, especialmente a los niños con dulces o cualquier otra cosa que tuvieran. Fue un magnífico ejemplo de juego limpio y falta de odio cegador, tal como puede superar la decencia y la razón. Esto era verdadero americanismo. Fin de la cita. Sin embargo, la batalla aún continuaba y la brutalidad de la guerra continuaba cobrando su precio. Para erradicar a los defensores japoneses escondidos en las cuevas de coral y los búnkeres que llenaban la parte norte de la isla, las fuerzas estadounidenses emplearon tanques, lanzallamas y bulldozers. Era la guerra en su expresión más cruda. El fuego, la tierra y el acero forzaron a los hombres a salir de su escondite o los sepultaron vivos. Los soldados japoneses se negaron a rendirse, aferrándose a cada grieta como si de ello dependiera el resultado de la guerra. A pesar de estar cortados de los refuerzos y con su apoyo naval destruido, las fuerzas japonesas permanecieron implacables. Sus comandantes ya habían aceptado que Saipán no podía ser defendida, pero harían que los estadounidenses pagaran por cada pulgada. Desde principios de julio, las líneas americanas avanzaron hacia el norte, hacia los acantilados finales, y con la desesperación japonesa alcanzando su punto máximo, un último plan desesperado estaba a punto de ponerse en marcha. En la mañana del 7 de julio de 1944, las fuerzas japonesas en Saipán lanzaron su último intento desesperado de repeler a las tropas estadounidenses que avanzaban. Este asalto suicida masivo, conocido como Carga Banzai, fue la culminación de semanas de combate intenso y marcó la última resistencia organizada significativa en la isla. Aproximadamente a las 3 de la mañana, entre 3.000 a 5.000 soldados japoneses, incluyendo a sus heridos y tropas de apoyo, se reunieron cerca del pueblo de Macuncha antes de cargar hacia el sur a través de la llanura de Tanapag hacia las posiciones estadounidenses mantenidas por la 27ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos,
Armados con rifles, bayonetas, espadas y armas improvisadas, abrumaron varias posiciones estadounidenses en un asalto frenético. Un tirador relató su vívida experiencia de los ataques Banzai mientras estaba en Saipan. Cita: «Siempre que acorralábamos al enemigo y no había salida, nos enfrentábamos al temido ataque Banzai». Los Marines del 23º experimentaron situaciones similares durante su misión en Saipan, al igual que los otros equipos. Temía estos ataques, pero a la vez los acogía, lo cual resulta paradójico. Generaban mucho miedo, pero cuando terminaba, ese sector en particular estaba libre de japoneses. Durante horas los escuchábamos preparándose para su ataque Banzai, conscientes de que era su final. Porque iba en contra de su herencia, su entrenamiento y su creencia, no se rendirían. Todo lo que quedaba era una carga final, un vertido de todas sus tropas en un lugar concentrado con su promesa de llevarse consigo a tantos de nosotros como fuera posible. Mientras este tirador se preparaba para el asalto que sabía que venía, podía escuchar los gritos y alaridos del enemigo durante horas, antes de que finalmente un silencio resonara, señalizando el avance del enemigo. De repente, se escuchó lo que parecía ser 1 millar de personas gritando al unísono, como una horda de locos que surgían de la oscuridad ante nosotros. Gritos de Banzai llenaban el aire, oficiales japoneses liderando a los demonios del infierno, sus espadas desenfundadas y girando en círculos sobre sus cabezas. Los soldados japoneses seguían a sus líderes disparando sus armas contra nosotros y gritando Banzai mientras se lanzaban hacia nosotros. Nuestras armas, morteros y ametralladoras dispararon sin cesar. Disparan cinta tras cinta de munición, balanceando el cañón de izquierda a derecha. Los japoneses siguen cargando a pesar de los cuerpos acumulados, corriendo sobre sus camaradas caídos. Los morteros y cañones se sobrecalientan por el fuego rápido, inutilizándolos. Las balas zumban alrededor, los gritos ensordecen. El área apesta a muerte. Olor a japoneses y pólvora impregna el aire. Lleno de miedo y odio, con el deseo de matar, nuestro enemigo nos parece ahora un animal salvaje, una bestia, un diablo, no humano en absoluto, con el único pensamiento de matar, matar, matar. Finalmente termina. Fin de la cita. Otra historia de heroísmo durante esta última carga, Banzai, es la del capitán Ben L. Salomon, de la 27ª División de Infantería. Originalmente dentista, Salomon estaba sirviendo como cirujano del 2º Batallón, cuando fueron abrumados por las fuerzas japonesas en carga. Su estación de ayuda se llenó rápidamente de heridos en los primeros minutos, pero no serían los únicos que irrumpirían en su tienda. La Sociedad de la Medalla de Honor del Congreso captura el momento en que el capitán Salomon dejó sus herramientas de cirujano para repeler al enemigo. Cita: «A medida que el perímetro comenzó a ser invadido, se volvió cada vez más difícil para el capitán Salomon trabajar en los heridos. Luego vio a un soldado japonés bayoneteando a uno de los soldados heridos que yacía cerca de la tienda. En cuclillas, el capitán Salomon rápidamente mató al soldado enemigo. Luego, mientras volvía su atención a los heridos, 2 soldados japoneses más aparecieron frente a la entrada de la tienda. Mientras esos enemigos morían, 4 más se arrastraron desde debajo de las paredes de la tienda. Al precipitarse hacia ellos, el capitán Salomon pateó un cuchillo de la mano de uno, disparó a otro y bayoneteó a un tercero. El capitán Salomon golpeó al 4.º soldado enemigo en el estómago y luego un camarada herido le disparó y mató. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, el capitán Salomon ordenó a los heridos que se dirigieran como mejor pudieran de regreso a la estación de ayuda del regimiento, mientras él intentaba contener al enemigo hasta que estuvieran a salvo. Después, el capitán Salomon agarró un rifle de un herido y huyó de la tienda. Tras la muerte de 4 hombres operando una ametralladora, el capitán Salomon asumió su control. Cuando más tarde se encontró su cuerpo, 98 soldados enemigos muertos estaban apilados frente a su posición. Fin de la cita. Por sus esfuerzos, al capitán Ben Salomon se le otorgó póstumamente la Medalla de Honor casi 6 décadas después, el 1 de mayo del 2002. Para media mañana, las fuerzas japonesas estaban diezmadas. El Regimiento de Infantería 105 del Ejército de los Estados Unidos había sufrido bajas significativas,
con casi 406 muertos y un adicional de 512 heridos. Sin embargo, las pérdidas japonesas fueron aún más asombrosas, con aproximadamente 4.311 soldados muertos durante el asalto. Los restos del mando japonés, incluyendo al general Yoshitsugu Saito, cometieron seppuku, una especie de suicidio ritual que refleja el ethos cultural y militar de luchar hasta la muerte, en lugar de rendirse. Después de la carga, bolsas aisladas de soldados japoneses continuaron resistiendo. Sin embargo, estos grupos pequeños tuvieron esfuerzos mayormente ineficaces. Una notable excepción, sin embargo, fue el capitán Sake Oba, quien, junto con 50 seguidores, continuó evadiendo la captura y luchó en las selvas de Saipan hasta su rendición eventual en diciembre de 1945, casi un año y medio después. El 9 de julio de 1944 se declaró que la isla estaba segura. La bandera estadounidense fue izada sobre Saipan, simbolizando el fin de las principales operaciones de combate y una victoria para los Estados Unidos. La batalla de Saipan terminó con una victoria estadounidense decisiva, pero el costo fue elevado. Para mediados de julio de 1944, los Estados Unidos tenían el control total de la isla, proporcionando un punto de apoyo vital en el Pacífico dominado por Japón. La captura de Saipan no solo rompió el perímetro defensivo japonés, sino que también marcó un punto de inflexión en el panorama estratégico de la Guerra del Pacífico. Uno de los valores inmediatos de Saipan eran sus aeródromos, especialmente el aeródromo Aslito, renombrado a Campo Islay, que los Estados Unidos repararon y ampliaron rápidamente. Esto permitió el despliegue de los nuevos bombarderos B-29 Superfortress, que tenían el alcance para golpear las islas principales de Japón por primera vez. Así, Saipan se convirtió en una plataforma de lanzamiento para campañas de bombardeo aéreo sostenido, amenazando directamente a ciudades como Tokio, Nagasaki y Hiroshima. La isla vecina de Tinian, que fue capturada poco después de Saipan, serviría más tarde como base para el Enola Gay y Boxcar, los B-29 que irían a lanzar las bombas atómicas en Japón en agosto de 1945. El costo humano en la batalla de Saipan fue devastador. Las estimaciones varían, pero aproximadamente 3.426 militares estadounidenses murieron, con más de 13.000 heridos. Sin embargo, las pérdidas militares japonesas fueron mucho mayores, con alrededor de 29.000 soldados pereciendo, muchos luchando hasta la muerte o suicidándose en lugar de rendirse. Trágicamente, decenas de miles de civiles también murieron, impulsados por la propaganda de guerra que retrataba a las fuerzas estadounidenses como brutales y crueles, lo que llevó a suicidios masivos en lugares como el acantilado del suicidio y el acantilado Banzai. Estas muertes civiles siguen siendo uno de los aspectos más desgarradores del legado de la batalla. La derrota en Saipan sacudió estratégicamente a Japón hasta su núcleo. La caída de la isla expuso la vulnerabilidad de la patria japonesa y destrozó la confianza en el liderazgo imperial. De hecho, esta derrota desencadenó una crisis política en Tokio que llevó a la renuncia del primer ministro Hideki Tojo y su gabinete en 1944. Tojo había sido un firme defensor de continuar la guerra a toda costa, y su destitución reflejaba el creciente descontento dentro del gobierno de Japón respecto a las sombrías perspectivas de victoria. La batalla también tuvo efectos profundos en el pensamiento militar tanto americano como japonés. Para los Estados Unidos, Saipan reforzó la efectividad de su estrategia anfibia de salto de isla en isla, eludiendo gradualmente las islas fuertemente fortificadas para capturar bases estratégicas más cercanas a Japón. Los brutales combates experimentados en Saipan también llevaron a mejoras tácticas y logísticas para futuros asaltos, incluyendo Iwo Jima y Okinawa. En cambio, para el ejército japonés, perder Saipan provocó un giro hacia tácticas defensivas cada vez más desesperadas. Las cargas Banzai a gran escala y los suicidios masivos de civiles que se presenciaron en Saipan fueron indicativos de la creciente disposición para luchar hasta el último hombre, estableciendo un tono sombrío para las batallas que seguirían. El liderazgo militar de Japón reconoció que la defensa convencional estaba flaqueando
y que las futuras batallas se lucharían con resistencia fanática, incluso cuando se avecinaba la derrota. El historiador John Keegan reflexionó sobre la importancia de Saipan, describiéndola como, cito, una batalla que marcó el fin de la iniciativa estratégica de Japón en el Pacífico y el comienzo del fin del imperio mismo. Fin de la cita. La isla se erige como un símbolo descarnado de la brutalidad de la guerra y los inmensos sacrificios realizados por ambos lados. Saipan fue mucho más que un campo de batalla. Era una puerta estratégica, un catalizador político y una lección sombría sobre el costo de la guerra total. Su captura permitió a los Estados Unidos llevar la guerra a la puerta de Japón y acelerar la conclusión del conflicto. Sin embargo, el costo humano sigue siendo un recordatorio solemne de los horrores padecidos durante la campaña del Pacífico.